Olá a todas e todos que nos assistem. Eu sou Ana Carolina, pesquisadora do Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação, o CEP, da Escola de Direito da FGV São Paulo. Essa entrevista faz parte de uma série que estamos realizando com especialistas de países da América Latina sobre o debate regulatório em torno do trabalho em plataformas digitais. Essas entrevistas integram o projeto Gig Economy e Futuro do Trabalho, desenvolvido pelo CEP em parceria com o iFood. Para saber mais sobre o projeto e nossas publicações, confira a descrição do vídeo. A nossa entrevistada de hoje é a professora Julieta Aidar, doutora em Ciências Sociais pela Universidade de Buenos Aires, pesquisadora do Centro de Inovação dos Trabalhadores, professora de Relações de Trabalho na Universidade de Buenos Aires e Problemática Política na Universidade Nacional de Entre Ríos. A partir de agora, damos sequência a essa entrevista em espanhol. Bueno, hola profesora, me gustaría agradecerla por haber aceptado nuestra invitación y decirle que es un gusto poder hablar con vos sobre este tema. ¿Quieres presentarse? Bueno, Ana Carolina, muchas gracias. Un gusto para mí también. Y espero que se estrechen los vínculos más también en investigación, en estos temas que son globales, pero al menos regionalmente entre Argentina y Brasil. Así que para mí también es muy interesante conocerlos. Bueno, entonces vamos a empezar nuestra encuesta. Profesora, el debate sobre la economía de la cancha o bajo demanda es amplio e involucra varios tipos de plataformas digitales, modelos de negocio y actividades económicas. En su percepción, ¿cuáles son los principales focos de debate sobre la economía bajo demanda de las aplicaciones digitales en su país, Argentina? Bueno, una de las cuestiones que más preocupa tiene que ver con identificar cuál es la naturaleza de la actividad y del vínculo que existe entre quienes realizan ese trabajo de plataformas, sea conductores de taxis, sean repartidores de comida, sobre todo que son como las plataformas de mayor visibilidad en la esfera pública, y las plataformas, es decir, centralmente, sí, son trabajadores, como se denomina acá, autónomos, que son self-employed, por decirlo en la palabra inglesa más conocida, o si existe una relación de dependencia con esas empresas. Por supuesto que como sucede a nivel mundial, las empresas defienden el modelo del self-employed, ¿no? Desconociendo la relación laboral, mientras que sobre todo los trabajadores y las trabajadoras organizadas y muchas veces patrocinados o impulsados por asociaciones de abogados laboralistas, defienden y pelean por un reconocimiento de ellos como trabajadores en relación de dependencia. Ese es un poco el centro del debate que se da aquí en Argentina. Después, por supuesto, que ese trabajo de plataformas y las características que tienen, como vos decís, de modelo de negocios, también ameritaría otro tipo de debates, como aquellos que tienen que ver con los datos, el manejo de datos, tanto de los trabajadores como de los consumidores, cuestiones vinculadas al derecho de la competencia, derechos del consumidor, respecto de inversiones, es decir, es mucho más amplio el abanico de temas que se pueden presentar, pero hoy, para redondear, lo principal en Argentina tiene que ver con la discusión respecto de ese vínculo que existe entre trabajadores y empresas. ¿Y sabe decirse esta discusión se extiende a otros tipos de trabajo en plataformas como el crowdwork y el trabajo freelancer o queda en estas dos categorías, transporte de pasajeros y los servicios Sí, de entrega? más que nada está instalado en esto, principalmente yo creo que es porque los que tienen mayor visibilidad. No existen mayores estudios en el caso de Argentina de los alcances de otro tipo de plataformas online, tanto hagan estas cuestiones más de microtareas, como por ejemplo, no sé cuántos trabajadores argentinos
están desarrollando tareas en Amazon Mechanical Turk, por decir, microtareas, o en otras plataformas que también son online de tareas más complejas, ¿no? Como WeWork y demás. Eso está, por empezar, mucho más difícil de captar, precisamente porque son online. No existe mucha investigación al respecto, y ahí incluso este tema de las relaciones laborales que existan entre plataformas y trabajadoras son aún más confusas. Ahí, esa es mi opinión, y también, bueno, lo que se discute en la literatura a nivel internacional, esta cuestión de plataformas como mediadores, está un poco más presente que en las plataformas fuera de línea. ¿Por qué? Porque en las plataformas fuera de línea, en estos dos casos al menos que estamos hablando, hay mucho más lo que nosotros denominamos como gestión a través de los algoritmos que hacen las empresas sobre cuáles son las tarifas, cuáles son los horarios, qué características deben respetar. En algunos casos incluso usan ciertos uniformes o cierta identificación de las empresas, ciertos parámetros, un sistema de premios y castigos, es decir, hay mucha más intervención gerencial del orden de la jefatura y de la autoridad de parte de las empresas, aunque escondido o invisibilizado, o se intenta invisibilizar por medio de los algoritmos, mientras que en estas otras plataformas que vos mencionás, que son online, eso no es tan claro, porque muchas veces las tarifas son negociadas entre quien presta el servicio y el cliente, los tiempos también muchas veces pueden ser, tomo un ejemplo, una traducción, un trabajo de traducción, un trabajo de diseño, donde hay muchas más pautas que pone el trabajador, no lo hace la plataforma, o que lo negocia con el cliente, pero la plataforma puede ser en esos casos que cumpla más las veces de un intermediario, ¿no? La idea de plataformas en general siempre se definen como intermediarios tecnológicos, pero en algunos casos, como esta fuera de línea, eso a través de las prácticas y de los vínculos que se establece, uno va viendo que no son solo intermediarios. Perfecto. Bueno, hicimos un estudio comparado acerca del debate, de este debate en países como Argentina, Chile, Colombia y México. A lo largo de esta investigación, percibimos que no hay consenso en torno a la naturaleza de la relación entre plataformas de trabajadores, como bien ha dicho, especialmente respecto a ciertos conceptos, como si son asalariados, autónomos, independientes, etc. Esta discusión no solo tiene un valor simbólico y reconocimiento, sino que es sobre todo una forma jurídica de atraer un régimen de derechos y deberes en la relación laboral. En su percepción, ¿cómo es el debate sobre la clasificación legal de las personas que prestan servicios en plataformas digitales en su país? ¿Qué derechos cree que se otorgan a estas personas y qué derechos aún faltan? Ya anticipaste esta respuesta, pero a mí me gustaría que enfocase qué derechos cree que se otorgan, que ya hay, que abarcan a estas, que alcanzan a esos trabajadores, y qué derechos aún faltan. Bueno, como punto de partida, que hay que ver cómo operan estas plataformas, y una de las características que tienen todas, pero estas más particularmente, dado que a priori uno sabe que el tipo de trabajo que desarrollan es un trabajo, como se dice a veces de manera simple, o que exige menores niveles de ciertas herramientas o de ciertas competencias o calificaciones, a priori, porque por supuesto después toda tarea tiene su know-how, ¿no? Y dado que los requisitos que se piden para ingresar en relación a estas condiciones, capacitaciones y requisitos, por ejemplo, legales, como vinculados a la ciudadanía y demás, son muy bajos,
esto hace que sean plataformas de fácil acceso, y esto resulta muy atractivo. Entonces, como punto de partida, existe, como podríamos decir, cierto derecho al acceso casi restricto a poder trabajar. Uno se postula, le dan una identificación con algunos requisitos, por ejemplo, en el caso de reparto, tener un teléfono con ciertas características, un vehículo propio. Ahora en Argentina se exige cierta inscripción en un régimen tributario, y eso simplemente, con eso ya, de alguna manera uno no lo puede pensar en términos de derecho. El derecho al acceso al trabajo sin mayores restricciones. Después hay otra suerte de derecho que en general no está expresado en esos términos como derecho, pero que existe y que es muy valorado, que es esta cuestión de cierta autonomía en el uso del tiempo, ¿no? También, porque a priori la promesa y formalmente lo que existe es esta cuestión de que el trabajador puede conectarse y desconectarse cuando quiere, sin mayores restricciones. Luego en la práctica eso se ve que no es tan así. Ahora, lo que uno podría considerar que son derechos del trabajo y derechos de la seguridad social, como dice por ejemplo la norma 102 de OIT, esto no está establecido de esa manera, porque como te decía antes, las empresas al presentarse como intermediarias y al tratar o ubicar a los trabajadores como autónomos, ¿no? Lo que tratan es de establecer un vínculo más en un plano civil y comercial que en el plano del derecho. Es por eso que todo trabajador al momento de conectarse lo que hace es adherir, firmar una suerte de contrato de términos y condiciones, que eso se da más claramente en un plano comercial y que trata de entender a las partes como iguales, ¿no? Como en ese campo del derecho. Mientras que el derecho del trabajo es un campo que presupone la desigualdad entre las partes, entre capital y trabajo, entre empleador y trabajadores. Las empresas al negar o al intentar negar esta relación, no respetan estos derechos o no se hacen cargos tampoco de garantizar estos derechos. Me refiero a derechos a la salud, a aportes jubilatorios, a vacaciones, a un ingreso fijo, un salario mínimo, derechos a protecciones ante riesgos del trabajo. Todo ese gran campo del derecho del trabajo está ausente. Hay algunas bonificaciones, hay plus, pero que siempre, de nuevo, tratan de volver a lo que es un derecho comercial, ¿no? Más que del campo del derecho del trabajo. Yo, para sintetizar, diría que la gran falta está en todo lo que son derechos del trabajo, y lo que incorpora también derecho a la organización, a la negociación colectiva, a la sindicalización, tanto derechos individuales como colectivos del trabajo. En Brasil, observamos que los lineamientos normativos y legislativos más importantes sobre the economy son la clasificación de estos trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia, la garantía de condiciones de trabajo decentes, especialmente la jornada laboral, y la asistencia en caso de infortunios de salud o accidentes, y la remuneración. Estos son los puntos centrales de los proyectos de ley para reglamentar esta materia en Brasil. Al analizar proyectos de ley e informes nacionales e internacionales sobre la realidad en Argentina, notamos un énfasis en temas como seguros, retribución, ingresos, licencia maternidad, la COVID, jubilación, diálogo social y organización sindical, seguridad social, duración del trabajo, entre otros. En su opinión, estos aspectos destacados mapeados por nuestro equipo corresponden al debate actual sobre el tema en Argentina. ¿Cuál es el estadio del debate legislativo en Argentina? Todo esto que vos mencionás en general
el derecho del trabajo en Argentina para los trabajadores con diferentes características los garantiza, los tiende a garantizar, y Argentina además tiene una adhesión bastante amplia en comparación con otros países, tanto de América Latina como a nivel mundial, de OIT, ¿no? La adhesión a una cantidad de convenios de OIT en relación a muchísimos puntos. En el caso del trabajo de plataformas, hay algunos aspectos en particular, hay ausencia, como te decía, de todos estos derechos, pero hay algunos aspectos en particular sobre los que se ponen más énfasis. Uno, y sobre todo, como vos decías, por el tema de pandemia de COVID y por en general la gran exposición que tienen estos trabajadores al desempeñarse en la calle, tiene que ver con la cobertura de riesgos del trabajo. En general, todas las empresas de plataforma, pensando más que nada en riders, ¿no? En repartidores, todas las empresas de plataforma ofrecen, pagándolo a los trabajadores o las propias empresas, ciertas coberturas, ciertos seguros ante accidentes. Ahora, son coberturas frente a accidentes personales o frente a accidentes que pueda sufrir la mercadería que se transporta. No es una cobertura de riesgos del trabajo, que tiene que ver con cuestiones tanto de accidentes como de enfermedades laborales, y todo lo que implican las responsabilidades cuando existe una relación laboral de empresas cubriendo eso. Entonces, hay una cuestión que preocupa y que es muy demandada por los trabajadores, de que las empresas, y que es lo que se piensa a la hora de regular, que las empresas se hagan cargo de una cobertura de riesgos del trabajo para trabajadores, para quienes realizan el reparto. Otras cuestiones tienen que ver con tener de piso, de base, un salario mínimo garantizado, y luego sí, como una de las características principales de este tipo de trabajo es la gran flexibilidad, entonces que haya posibilidades de tener distintas gratificaciones, bonificaciones y todo el sistema que existe en este tipo de empresas, pero sobre la base de un salario mínimo garantizado. Y eso yo diría que serían los dos puntos más importantes, ¿no? Luego, por supuesto, hay cuestiones vinculadas a cobertura de salud, vinculadas a cuestiones de descanso, de licencias, pero yo diría que son puntos menores. Hoy el eje del debate para pensar en la regulación está en la cuestión de ingresos y en la cuestión de protección frente a riesgos del trabajo. En su percepción, ¿cuáles son las posibilidades de una regulación de la economía bajo demanda en el corto plazo, considerando 2021, 2022 en su país? ¿De qué institución o instituciones crees que vendrá este reglamento? Bueno, lo que más se discute es una propuesta del Ministerio de Trabajo de la Nación, que tiene una propuesta de un estatuto específico para trabajadores de plataformas. Esta es una forma jurídica que no es novedosa en Argentina, que existe para otro tipo de trabajadores que tienen características más de trabajadores freelancers. El caso de periodistas, por ejemplo, tienen un estatuto específico. Después, empleadas domésticas tienen un estatuto específico, cierto trabajo estacional como el trabajo agrario, el trabajo de la construcción, porque tienen características similares en cierto sentido, ¿no? Que es precisamente muchas veces la estacionalidad, la intermitencia, tienen como característica común la posibilidad de tener diferentes empleadores, pluriempleo. Entonces, este estatuto tiene ciertas flexibilidades y atienden a las particularidades de la actividad sin necesariamente formar parte de la legislación general de una ley de contrato de trabajo, que es la que rige en Argentina para el resto, y sin tener un régimen de negociación colectiva bajo un convenio colectivo de trabajo. Entonces, el estatuto de alguna manera vendría
a intentar garantizar los derechos del trabajo por fuera del formato convenio colectivo de trabajo entre las partes y tripartito, y por fuera de este marco, ¿no? Aunque por supuesto respetando esa legislación. ¿Cuáles son las perspectivas, mi criterio, de que esto resulte en el año 2021 y año 2022? Me parece que tiene que ver con tratar de construir ciertos consensos, sobre todo entre empresarios y trabajadores, ¿no? En el caso de trabajadores hay varias organizaciones, en algunos casos más formales y otras más informales, y no hay acuerdo respecto de una regulación de estas características, de un estatuto de trabajadores. No hay como reclamos en un caso más de máxima, digamos, de que entren en un convenio colectivo de trabajo, que se pueden modificando periódicamente, como cualquier convenio que tiene un periodo de duración y luego las partes se reúnen y lo renegocian, que hay quienes quieren que se reconozcan los plenos derechos y con características de un trabajo típico, que se regule con características de un trabajo típico, es decir, una jornada específica de trabajo, con un salario específico, de un modo mucho más prefijado. Y hay quienes, organizaciones más de base, no quieren salir de este modelo de negocios a grandes rasgos, ¿no? Quieren que se respeten cuestiones, como te decía al comienzo, que se entienden como derechos, como el acceso fácil y las posibilidades de movilidad, como cuestiones tales como las libertades o ciertas autonomías para decidir tiempo de trabajo y organización de la jornada de trabajo, pero sí reclaman que las empresas se hagan cargo de ciertos derechos. Entonces, aún no hay consenso, porque existe mismo entre el colectivo de los trabajadores esta diversidad. Y existe, por sobre todas las cosas, mucho temor de que una regulación pueda generar perjuicios para los que ellos perciben como sus beneficios en relación a libertades, o tienen miedo de que se acorten las posibilidades de que todo aquel que quiera trabajar lo pueda hacer, es decir, que se transforme, se construya como no solo un mercado de trabajo, sino también una bolsa de empleo fijo, y ya no existe esa posibilidad de quien quiera en algún momento, un día, trabajar unas horas y no hacerlo el resto del tiempo, no lo haga. O sea, sobre todo hay bastante temor de que la regulación, junto con los derechos, traiga como la pérdida de beneficios. Me parece que para que pueda salir una buena legislación es necesario, desde las partes, y en esto tiene más responsabilidad del Estado, como tercero imparcial si se quiere, convocar a esas partes y construir consensos para llegar a un acuerdo. Ha dicho que hay asociaciones representantes de los trabajadores en Argentina. ¿Cuál es el nivel de organización de estas organizaciones, de estas asociaciones? ¿Ellas tienen una legitimidad en ese debate? ¿Ellas están conduciendo este debate directamente con el poder público? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo opera esto en Argentina? Bueno, lo que sucede en Argentina y también sucede a nivel mundial es que han emergido una cantidad de organizaciones que en algunos casos no se reconocen ni pretenden ser sindicatos, sino son más organizaciones de base. Esos proliferan, se arman y se desarman. Muchas organizaciones de base o se pelean por alguna reivindicación, a veces se consigue y se van desarmando. Y también existen sindicatos antes de la emergencia de la plataforma, ¿no? Y en el caso de Argentina se da una particularidad, digo, comparado, por ejemplo, con Europa, donde, por decir, esta cuestión de la actividad del delivery pre-plataformas no era muy extendido. Sí existía a lo mejor algunas pizzerías, por decirte, o heladerías que tenían el
servicio de reparto. Pero en Argentina, esta cuestión del reparto, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad muy grande, cosmopolita, había ya un hábito del delivery. Y muchísimos locales comerciales tenían repartidores, servicio de delivery. Entonces en Argentina, antes de que lleguen las plataformas, ya existía un sindicato de trabajadores, sobre todo de mensajería, ¿no? Quien uno a lo mejor llamaba para pedir que transporte un sobre de una casa a otra, o las oficinas o los estudios jurídicos lo hacían todo el tiempo, un expediente va, viene de un lado a otro, eso lo hacían mensajeros. Pero el sindicato es de mensajeros y repartidores. Entonces, existía ya ese sindicato y es un sindicato que en el ordenamiento del modelo sindical argentino tiene reconocimiento de parte del Estado. Tiene personería jurídica, tiene personería gremial. Esto le otorga ciertos privilegios, ciertas facultades para la negociación que ni organizaciones de base, ni sindicatos que estén simplemente inscriptos pero no tengan este reconocimiento, tienen. Es decir, son como actores de los trabajadores con cierto poder y cierta capacidad de negociación y posibilidad de negociar con los estados que otras organizaciones no tienen. Entonces, en el caso de Capital Federal, de la ciudad de Buenos Aires, porque el sindicato tiene ese alcance geográfico, es el que ha tenido mayores negociaciones, vínculos y discusión sobre este proyecto con el Ministerio de Trabajo de Argentina. Quizás han existido, seguramente las haya, como intercambios más informales con el resto de las organizaciones, pero digamos, hoy el sindicato que tiene como todos estos requisitos es solo uno, y yo diría que es el interlocutor privilegiado para llevar a cabo una negociación de esta índole. Si es cierto, entonces, que hay una cantidad de trabajadores, también por el perfil que tiene en particular, que en gran medida es población migrante, en su mayoría venezolana, que un poco no se siente representado, y el sindicato también le cuesta ir a buscar o organizar otro perfil de trabajadores, ¿no? Este es un perfil más tradicional de población de nacionalidad argentina, con ciertas características, y entonces ese es un problema ya de los debates en relación a las capacidades de organización y representación de sindicatos tradicionales frente a nuevos fenómenos y frente a nuevos trabajadores, con nuevos deseos, con nuevas subjetividades diferentes a un trabajador típico fordista, por decirlo sintéticamente. En su percepción, ¿qué temas no se están debatiendo sobre el tema, sobre esta agenda, esta materia, pero deberían serlo? Bueno, en materia, por fuera de las cuestiones de derecho al trabajo, no se está debatiendo mucho en Argentina, y sí en otros países tiene mucho más alcance la cuestión de los datos y de la propiedad de los datos, ¿no? No existe regulación alguna respecto a esa cuestión, y entonces nunca queda claro qué hacen las empresas con los datos, por ejemplo, ¿no? Con esta cuestión del Big Data, si construyen a lo mejor bases de datos que se venden, o también que utilizan esas bases de datos para construir nuevos negocios, con ese conocimiento que tienen, tanto de los trabajadores como los consumidores. Digamos, una plataforma tiene miles de datos todo el tiempo en tiempo real, ¿no? En el caso de los trabajadores, de cómo se mueve, a dónde, cuántas horas. En el caso del consumidor también, a través de la aplicación, saben perfectamente cuáles son las cosas que uno consume, que come, si una hamburguesa de un tipo, de otro, y en qué zona. Y con qué tarjeta, con qué bancos opera. Bueno, la cantidad de información con la que trabajan estas empresas de plataformas, no hay ningún tipo de regulación.
ningún tipo de regulación. Eso me parece que merece un debate y merece una regulación. Y después las otras cuestiones vinculadas con, bueno, se están constituyendo mercados con características, en principio, fuertemente oligopólicas, y que se piensa en general que se va a tender a una monopolización, es decir, por ejemplo, ya en Argentina operaban una cantidad de empresas de deliveries y se han dado procesos de fusión. Uber Eats el año pasado se retiró, Globo lo vendió a pedido ya que es Delivery Hero. Entonces, hay una cuestión también en relación a cierta regulación de los mercados, ¿no? Hay cierta cuestión respecto de, tampoco hay regulación en relación a cuáles son las tarifas que cobran estas empresas a los partners que les llaman, a las empresas con las que trabajan, ¿no? Que se negocian convenios a lo mejor con grandes empresas como McDonald's, pero también hoy por hoy cualquier mercado, cualquier comercio para poder subsistir tiene que trabajar con estas empresas de reparto. En general, los precios son en muchos casos determinados de modo unilateral por estas empresas de plataformas. Estos comercios más pequeños tienen muchas dificultades, de hecho en la pandemia ha habido una judicialización por este motivo, porque las empresas de plataformas multiplicaron el porcentaje que cobraban a las empresas por este servicio. Digo, se veía, ahora no recuerdo exactamente, pero si hasta la pandemia era del 20%, lo aumentaron al 40%, esto se judicializó, hubo respuestas, después se reguló, pero ad hoc, ¿no? Son regulaciones para el caso, para el momento en que se presente la complejidad. No hay un marco regulatorio en general, en términos comerciales tampoco. Y como digo, en relación de los trabajadores, por el momento, que es todo lo que venimos hablando hasta ahora, no hay regulaciones claras respecto de la relación laboral, y que desde ya es sumamente necesario, porque es un trabajo que, a pesar de lo que se dice, que es un trabajo estacional, ¿no? Temporario, cada vez más lo que las encuestas están lanzando es que hay un porcentaje muy amplio de la población que tiene el trabajo de plataformas como el principal empleo, que trabaja 10 o 12 horas por día, sin ningún tipo de protección. Entonces, esas situaciones requieren, por supuesto, también una regulación. En nuestra investigación identificamos 7 proyectos de ley en Argentina, muy amplios, muchos de los cuales identifican a los trabajadores como independientes. ¿Crees que la tendencia de los reguladores es clasificarlos como autónomos o empleados? Bueno, habría que ver de quiénes parten esos proyectos, ¿no? Que vos mencionás. En general, por ejemplo, bajo el gobierno anterior de Mauricio Macri, un gobierno más de orientación neoliberal, tuvo un proyecto de reforma de la legislación laboral, como sucedió, parecido en el caso de Brasil, primero con Temer, después siguió esa tendencia Bolsonaro, de desregular, cierta tendencia a deslaboralizar, a bajar las protecciones. Entonces ni siquiera llegó al estadio de proyecto de ley debatido en el Congreso de la Nación, pero sí hubo un proyecto que intentó instalar de desregulación, y el modelo de trabajo de plataformas era precisamente instalado como un modelo para generalizar, para extender al resto de las relaciones laborales, ¿no? Se presentaba como esta idea de empresas altamente innovadoras, se fomentaba el emprendedurismo, un emprendedurismo tanto de empresarios como emprendedurismo de los trabajadores, ¿no? Que se interpelan como si fueran emprendedores ellos mismos, ¿no? Entonces, bajo ese paraguas se intentó construir una figura
más parecido en algunos casos a lo que en la legislación española es el TRADE, el trabajador autónomo económicamente dependiente, una figura híbrida, gris, entre relaciones de dependencia y autonomía. Esto fue fuertemente resistido por los trabajadores y por las organizaciones sindicales en Argentina. Fuertemente resistido, no prosperó bajo ningún aspecto. Por eso digo, no existe un consenso en relación a eso, ¿no? Quien, me parece a mí, ¿no? Quien pretenda instalar la idea de trabajadores independientes, me parece que tiene más que ver con un proyecto político-ideológico de características neoliberales y neoconservadoras, que no es lo que tiene hegemonía en el campo del derecho del trabajo y por supuesto que es fuertemente rechazado por las organizaciones de trabajadores. Entiendo por supuesto que a las empresas, porque supone una disminución de costos y una disminución de riesgos, le resulte una figura más amigable o que más adheriría, pero no es la situación que tiene consenso. ¿Cuáles son, en su opinión, los principales desafíos para la regulación de esta materia en Argentina? ¿En qué medida pueden otras experiencias de regulación de la economía digital, como la Ley de Protección de Datos, servir de referencia para ese debate? Bueno, esto que vos mencionás, Ley de Protección de Datos, me parece que sería fundamental poder incorporarlo. Y creo que el gran debate que tienen los legisladores, ¿no? El legislador a la hora de pensar una regulación es cómo construir una regulación que sea lo suficientemente creativa como para recuperar lo que para los trabajadores consideran un beneficio y que es un anhelo en general de cualquier trabajador o trabajadora, que es tener ciertas libertades, por ejemplo, en relación al manejo, al uso del tiempo y a la organización del tiempo del trabajo, sin que eso vaya en contradicción con derechos del trabajo, a ciertos ingresos, a protecciones de la seguridad social en general. Entonces, encontrar una manera de combinar flexibilidad, ciertas flexibilidades con el espíritu que tiene el derecho del trabajo, que es como te decía al comienzo, reconocer, partir de la idea de la existencia de una simetría entre las partes, ¿no? Y donde los empresarios en esas relaciones asimétricas también tienen que asumir los riesgos que suponen desarrollar su actividad y tener una ganancia por eso, en lugar de transferirla a los trabajadores. Entonces, a mí lo que me parece que hay que empezar a explorar ciertos modelos regulatorios y ciertas experiencias que igual a nivel mundial son aún muy incipientes. Porque este es un debate que se está dando en Argentina, se está dando en Brasil y se está dando en todo el mundo. Hay algunos países, como los países nórdicos, bueno, Dinamarca, Suecia, que ya han avanzado en negociaciones colectivas. Existen convenios colectivos de trabajo entre organizaciones sindicales y plataformas. Eso tiene que ver en gran medida con las características de los modelos institucionales, características culturales, tradiciones, pero lo que me parece interesante es que existen ejemplos progresivos, progresistas, para lograr esa cobertura sin perder los beneficios que los trabajadores reconocen y que quieren mantener, y que además existen esas experiencias sin que signifiquen que las empresas se vayan, porque es otro de los grandes temores, ¿no? El temor de si las empresas tienen que pagar lo que ellos consideran como costos del trabajo, ciertos aportes que hacen al sostenimiento de la seguridad social, como el temor es de que se vayan, que migren, porque no les resulta redituable. Bueno, la experiencia indica en estos países que eso es posible y que las empresas no se van de esos países, ¿no?
Entonces son cuestiones, me parece fundamental esta tarea que ustedes están haciendo también, de ver experiencias de forma comparada, tanto en términos de derecho como en las relaciones de fuerza entre las partes y cuáles son los debates. Me parece clave poder avanzar en ese sentido. Profesora, llegamos al fin de nuestras preguntas. ¿A vos le gustaría añadir algo o hacer algún comentario acerca de un tópico que quedó fuera de las cuestiones que hemos traído? No, la verdad es que todo lo que han planteado ya, las preguntas me parece que son los grandes temas, grandes puntos que hay que discutir. Lo que quiero agregar es que me parece que en esto, por supuesto, el Estado tiene una responsabilidad particular y desde ya, aunque han perdido un poco su poder, organizaciones internacionales como OIT, por ejemplo, es muy importante su participación y desde los Estados para crear este marco, y porque son, marco de debate digo, y porque son las instituciones que tienen la capacidad de convocar a diferentes actores, ¿no? De sentar a la mesa a empresas, sentar en la mesa a organizaciones sindicales, y es un trabajo arduo, pero me parece que es un trabajo indelegable, que nadie más lo puede hacer. Ciertas instituciones suprapartes que inviten al diálogo social, que inviten a la negociación y que además es función de los estados tutelar los derechos, ¿no? Eso no lo va a hacer ninguna parte privada. Entonces, en esto me parece que se deben hacer esos esfuerzos y después así como nosotros estamos conversando un poco desde el campo de la investigación, tratando de intercambiar experiencias, es necesario también intentar ir, así como lo hace la Unión Europea, bueno, por supuesto, tiene una historia y una construcción, instituciones y recursos para eso, pero de intentar confluir en una legislación. ¿Por qué? Porque estas empresas son empresas multinacionales, son empresas alemanas, son empresas, en algunos casos, son empresas japonesas, chinas y demás, que operan a nivel internacional. Entonces también los esfuerzos en el caso de América Latina, sería interesante que sean también entre los estados para pensar estos problemas de manera conjunta e intentar regulaciones más en un plano regional. Eso me parece a mí que es un esfuerzo muy grande, pero que vale la pena poder avanzar en ese sentido. Profesora, muchas gracias por la entrevista y por haber compartido su conocimiento e informaciones acerca de ese debate tan importante desde la perspectiva de su país, Argentina. Fue un gusto hablar con vos y espero mantenernos contacto. Bueno, muchas gracias y un gusto para mí también.